¿Cuál es el principal factor de éxito en un negocio? En el que tú quieras. Siempre es el mismo y son las personas, el equipo de trabajo. No hay nada más importante que los humanos que te rodeen a ti en tu negocio. Mucha gente cree que es el dinero, pero no. Si tú ves las estadísticas que hacen los que le saben al emprendimiento, vas a ver que el principal problema de los emprendedores o de los negocios en general, cuando ya están abiertos y están buscando crecer, siempre son las relaciones personales dentro de la empresa. Siempre, invariablemente, el trabajo en equipo, el manejo de conflictos, el liderazgo es un problema mucho mayor que el dinero. Y para esto, nosotros tenemos que entender que todos con quienes tratamos somos seres humanos. Y el ser humano se compone de tres aspectos principales, o lo puedes dividir en tres aspectos principales para poder entenderlo y abarcarlo de una manera mucho más integral. ¿Cuáles son estos aspectos? Físico, mental y emocional. Si tú estudias a la persona y a ti mismo desde estos tres aspectos, vas a poder entender la gran mayoría de las cosas que nos pasan como seres humanos, los mecanismos o las rutas que pasan dentro de nosotros, consciente e inconscientemente, que hacen que hagamos lo que hacemos. Pero vamos a desglosarlo un poquito y luego profundizamos. Principalmente, la parte física es la que más entendemos. La parte física es cuando tú puedes ver lo que está pasando, cuando tú puedes observar, es lo que tú ves, no solamente es el cuerpo. Si lo ponemos en el contexto del negocio, la parte física puede implicar cosas como qué tan cómodo es el lugar de trabajo, qué tan cerca o no está de donde vive, si tiene sillas o no, qué tan cansado o no es, e incluso la paga. El tema del salario, lo que las personas les das, entra en el tema físico, porque está hecho el dinero, pues para poder pagar tu vida, para poder pagar comodidades, escuela, comida, etcétera, vivienda, todo esto. Esto es en la dimensión física de la persona. Esto es lo que todos los emprendedores siempre tenemos en mente o siempre tenemos en cuenta cuando vamos a contratar a alguien. Es, oye, ¿cuánto le pago? Es lo que intuitivamente sabemos que va a ser más importante para la gente. Puede ser el trabajo de tus sueños, pero si no te pagan, va a ser difícil que la gente te lo compre. Claro, hay gente que lo hace por experiencia o lo que quieras. Sin embargo, sabemos que este va a ser un factor muy importante que sí determina el desempeño de las personas en lo que hace. La parte física, de esto se trata. Número dos, y aquí empezamos a entrar en temas que son más o menos conocidos más bien, la parte mental. ¿Qué es lo que la gente piensa? ¿Cuáles son sus ideas? ¿Cuáles son la voz que todos tenemos en la cabeza de alguna manera con la que platicamos, dialogamos o escuchamos? Esa voz, esas son nuestras ideas, es la parte mental. ¿Qué hay que considerar en el aspecto del negocio? Bueno, ¿qué ideas aporta? Aquí entra también el tema de la capacitación. ¿Qué tanta capacidad tiene de generar nuevas ideas o soluciones para las cosas que se le presentan hoy en día en el negocio? Esto es bien importante. La parte mental de las personas es algo que también podemos intuir que necesitamos. ¿Sí? La parte física es, oye, necesito tu cuerpo en este lugar para hacer ciertas actividades, pero después también podemos observar cómo necesitamos la parte mental. Oye, necesito tu mente aquí en el trabajo, necesito que tú me ayudes a solucionar cosas, a que me ayudes a encontrar problemas, no sé, lo que cada quien determina en su trabajo, pero eso corresponde a la parte mental. Aquí entra el tema de la capacitación. Mientras más capacites a las personas, mejor su mente va a estar preparada para enfrentarse a cualquier situación en el entorno laboral. Hasta aquí creo que la gran mayoría de las personas lo pueden ver o por lo menos lo pueden entender y vislumbrar. Pero el tercer aspecto en el que tenemos que centrarnos o del que podemos abarcar al humano para poder entender y tener mejores equipos de trabajo es la parte emocional. Y aquí es donde se empieza a poner borroso, es donde todos hemos escuchado de las emociones, felicidad, tristeza, enojo, lo que sea, pero pocos realmente saben detectar esas emociones en su misma persona de una manera más profunda y saber las implicaciones que eso tiene con la parte mental y la parte física. Somos un sistema, los seres humanos somos un sistema biológico, si lo quieres ver de alguna manera, pero en este sistema todas las partes se interrelacionan y no las puedes tratar por separado. No puedes a una persona que trabaja contigo simplemente darle abrazos, darle mucho afecto, tratar de cuidar su parte emocional, si la parte física está descuidada, si el sueldo
no es suficiente o si las condiciones laborales son muy pesadas, puede compensar algo, pero nunca va a estar totalmente equilibrado. Tú lo que necesitas buscar es que la gente que trabaja contigo en tu entorno de trabajo esté lo más equilibrada posible en estos tres aspectos: físico, mental y emocional. Entonces, ¿cuál es nuestra labor como dueños, jefes, supervisores o emprendedor, lo que sea, aunque tengas una sola persona? Es entender las tres dimensiones, cómo están en la persona y ver cuáles son sus necesidades o sus intereses para poder aportar a ellos. Vamos a analizarlo un poquito más. ¿Qué pasa si yo contrato una persona? Ok, yo tengo que hablar con ella, tengo que conocer a esta persona para saber quién es. ¿Tiene hijos? No. ¿Por dónde vive? ¿Está casado? ¿Está soltero? ¿Cuáles son sus gustos? ¿Cuáles son sus hobbies? ¿Qué es lo que lo motiva en la vida? Todo esto tenemos que entenderlo para ir entendiendo estos tres elementos. Por ejemplo, yo he conocido gente que es excelente trabajadora, que tiene mucha experiencia, que hace muy buena labor, pero que emocionalmente a lo mejor está pasando una situación muy complicada y obviamente tiene una afectación en su persona y por lo tanto en la empresa. No estamos viéndolo desde un punto de vista meramente convenenciero de ayuda a las personas para que te produzcan, no, pero tenemos que entender que todas las empresas, todos los negocios, cualquier emprendimiento tiene la dimensión humana. Somos grupos de personas tratando de lograr algo. A lo mejor es alguna actividad comercial o lo que sea, pero estamos buscando hacer algo. Entonces, no lo veas como que, ay, voy a ser convenenciero. No, para nada. Lo que estás buscando es entender a estos elementos que hacen tu empresa, que hacen tu grupo, que son las personas. Entenderlas en sus tres dimensiones. Volviendo al ejemplo, si tú conoces a una persona, ok, tienes que entender cuánto necesita para vivir, cuáles son sus expectativas físicas, tiene carro, se mueve en transporte público, qué necesita para que en la parte física esté bien. Si algo no está bien ahí, muy difícilmente te va a rendir o se va a buscar ir, naturalmente. La parte mental, ¿cuál es dentro de su concepto de vida, dentro de sus expectativas de vida? ¿Cuál es su opinión de dónde está ahorita? ¿A dónde quiere llegar? ¿Qué quiere lograr? ¿Qué quiere aprender? ¿Se siente o no realizado según sus pensamientos? Porque hay gente que puede ganar bien, bastante dinero o el dinero suficiente para mantenerse, pero si en la parte mental algo no le gusta de lo que hace o no está involucrado realmente en el momento, en el trabajo, no te va a rendir lo suficiente y no va a poder aportar su máximo potencial al equipo. Por eso tenemos que conocer a las personas, cómo piensan, cuáles son sus gustos, literalmente qué es lo que estás pensando, cómo funciona tu manera de pensar. Esto es importantísimo. Y el último, que repito, es un poco más complicado, es la parte emocional. A veces la confundimos porque la parte mental y emocional sí está relacionada. Lo que pensamos tiene alguna afectación sobre nuestras emociones y viceversa. A veces tenemos estas emociones espontáneas que simplemente salen y eso nos lleva alimenta como una especie de gasolina cierto tipo de pensamientos que ya es mental y esos pensamientos se traducen después en acciones, que es la parte física. Entonces, como sistema, todo está de alguna manera interconectado y es importante que lo entendamos. Por eso tenemos que aprender a conocer e interactuar con las personas en estas tres dimensiones: cómo estás físicamente, cómo estás mentalmente y cómo estás emocionalmente. La parte emocional es difícil de entender si tú no te entiendes a ti mismo y esa es la parte divertida, que mientras tú mejor te conozcas, cómo estás en la parte emocional, qué es lo que amas, cuáles son tus pasiones, cuáles son tus miedos, cuáles son tus enojos, cuáles son tus experiencias previas o traumas, si los quieres ver de alguna manera, pero esas experiencias previas que condicionaron quién eres hoy y que tienen una carga emocional, que cuando piensas en eso sientes emociones, te sientes feliz, te sientes abrumado, te sientes enojado. Eso cuando lo entendemos en nosotros mismos, yo recuerdo que cuando viví esto, sentí esto y esto provocó que pensara esto e hiciera esto. Ese link, el entender y conocerlo y practicarlo en ti mismo, con tu propia vida, porque es el mejor campo de experimentos que tienes tú mismo. Cuanto mejor lo hagas y entiendas esa correlación que existe entre lo emocional, lo mental y las acciones físicas, mejor lo vas a poder ver y aplicar con las otras personas. Mejor lo vas a poder hacer
con tus colaboradores y más humano vas a ser. Mientras mejor humano seas, mejor empresario vas a ser. Y hay mucha gente que dice, no, los negocios son fríos y solamente son números. Sí, también lo entiendo. No estoy diciendo que vamos a sacrificar la formalidad de un negocio o que vamos a sacrificar las utilidades de un negocio por nada más ser humanistas y abrazar a todos y todo lo demás no importa. No, tiene que haber un equilibrio. Recuerda, estamos en un mundo, en una sociedad que tiene muchos años nada más produciendo, nada más viendo la actividad comercial, industrial, como meras máquinas de hacer utilidades, de hacer dinero, de hacer capital. Yo no estoy en contra de eso, pero sí tiene que haber un balance. Tenemos que considerar a las personas como lo que son nuestro principal medio de progreso y también tiene que ser el fin. Las personas, los colaboradores o la sociedad en general, los humanos, son por medio de quien podemos crecer, pero también ese crecimiento les tiene que ayudar a su vez a que ellos también mejoren. Tiene que ser un equilibrio. No está mal el capitalismo, no está mal, a mi punto de vista, no está mal el querer hacer dinero. Lo que está mal es olvidarnos de los seres humanos y el bien que les podemos hacer con lo que hagamos. ¿Se puede equilibrar las cosas? Sí, sí se puede. ¿Nos va a tocar a todos los que estamos vivos en este planeta? A lo mejor no, pero estamos en un camino progresivo a llegar a eso. Es bien importante que empecemos a cambiar de mentalidad. Y en los negocios, como jefes, como líderes, como empresarios, como lo que tú quieras, no me interesa cómo te autodenomines, tienes que ver a las personas a los ojos y ver estas tres dimensiones. No es alguien que le pagas nada más para que haga algo, es una persona con intereses, con preocupaciones, con miedos, con deseos, con muchas cosas. Y si tú como su líder, su jefe, buscas hacerlos crecer, te aseguro que ese equipo se va a comprometer contigo y te va a hacer crecer a ti. Y no es ninguna cosa mágica ni es que hazlo por el equipo, no, es algo práctico, es algo pragmático. Mientras tú más veas por las personas, más van a ver por ti. Y no lo hagas desde la conveniencia, desde el, ay, pues lo trato bien para que me ayude a crecer. No, lo trato bien porque es lo que hay que hacer, porque es lo que me va a dar naturalmente un buen resultado en el proyecto que tengo. Es como, quiero comer, voy a sembrar un árbol para que me dé frutos, le tengo que dar agua. ¿Por qué? Porque si yo cuido realmente a ese árbol me lo va a retribuir. Es algo muy similar con las personas. Tú enfócate en querer a las personas como lo que son entidades con tres aspectos o tres dimensiones desde las cuales los puedes estudiar o analizar y te aseguro que vas a entender mejor las dinámicas de grupo, vas a entender naturalmente mejor quién es mejor para una función, quién no, quién necesita a lo mejor un impulso o un cierto tipo de acompañamiento, que otras personas puedes dejarlas solas porque están perfectamente funcionando, pero entiendes al humano y si entiendes al humano, entiendes al sistema y si entiendes al sistema, lo puedes mejorar y si mejoras el sistema, vas a tener resultados sí o sí, invariablemente. Hay veces que hay que tomar decisiones difíciles, por supuesto, lo veremos en algún otro video, pero no te olvides de esto. Los seres humanos importan y el mejor lugar donde puedes aprender sobre el ser humano es contigo mismo. Contigo mismo. Es el mejor campo de experimento. Entiende tus emociones, ve al psicólogo, lee libros de entendimiento humano. Hay unos que la gente los tacha, que son demasiado espirituales o demasiado, está bien. Hay muchos otros que tienen más base científica. El autor David Goleman, por ejemplo, tiene autores buenísimos para entender esta parte humana, esta parte de cómo funcionan las personas dentro de la sociedad y es un libro, podremos llamar hasta cierto punto bastante científico, está muy basado en hechos. Hay otra serie de libros que ahorita no voy a mencionar, que son más de, que le llaman, ¿cómo le llaman? Superación personal, ¿no? Que son de quiérete, llámate y todo eso, que también está bien, lo que te funcione, pero dedícate a ver qué es lo que te funciona para poder entenderte mejor como humano y eso te va a hacer automáticamente un mejor líder, una mejor persona. Y no puedes ser un mejor líder si no eres una mejor persona. Van relacionados. En el liderazgo, en la dirección de equipos, tienes que captar que va a estar topado tu nivel de liderazgo al nivel de crecimiento personal que tú tengas. Siempre.
No hay manera. Si tú no tienes herramientas personales de comunicación, de gestión emocional, de comunicación asertiva, que es lo mismo que comunicación, pero si tú no tienes la manera de gestionar tus emociones, de convertirlas o analizarlas en los pensamientos y actuar en consecuencia, vas a estar muy limitado como líder y tu emprendimiento, tu proyecto va a estar limitadísimo. Mucho. Mejórate a ti mismo. Y para esto tenemos que estudiar un poco. Y yo el día de hoy te voy a recomendar un libro, bueno, no es, es un libro y una autora, la autora de este libro, que se llama Brené Brown. El libro en español se llama Los dones de la imperfección. Este es el primer libro que yo te recomendaría de ella. Tiene muchos, explóralos. Hablan sobre la aceptación, sobre el dejar de ver qué es lo que tengo que ser para poder aceptar lo que realmente soy, como persona, como humano, de manera integral. Y estos libros, esta autora Brené Brown y también David Goleman, que ya lo mencioné anteriormente, son buenos puntos para empezar al autoentendimiento. Y desde ahí es donde vas a empezar para entender al equipo. No podemos entender al equipo si no nos entendemos a nosotros mismos. Te los recomiendo mucho. Los dones de la imperfección de Brené Brown es un libro que habla sobre la vulnerabilidad, que ese también es un tema para otro video, pero como introducción, la vulnerabilidad es la piedra angular de las relaciones humanas. Si tú no aprendes a ser vulnerable en mayor o menor medida, estoy de acuerdo, no todo el mundo vamos a ser igual de vulnerables, pero si tú no aprendes a ser vulnerable incluso contigo mismo, ya no hablando hacia afuera, sino simplemente de aceptarte a ti mismo, entender quién eres y todo esto que pasa dentro de uno, va a ser muy difícil que progreses en el mundo de los negocios de una manera más sana y equilibrada. Claro que todos sabemos que hay empresarios o hay mucha gente que ha crecido de maneras no equilibradas, pero el mundo necesita algo diferente. El mundo necesita de ti, una persona que está buscando hacer las cosas distintas, que quieres cambiar el mundo, pero ¿sabes qué? Para cambiar el mundo necesitas hacer las cosas diferentes y para hacer las cosas diferentes necesitas tú ser distinto a como todo el mundo está haciendo allá afuera. Y de lo que más hay allá afuera es gente inconsciente, gente que no sabe realmente lo que es amar a sí mismo y no de una manera romántica, simplemente amarte con tus imperfecciones, sin culpa, desde tu vulnerabilidad y desde ese lugar poder interactuar con tu equipo de trabajo. Eso es lo que más falta. Eso es lo que te invito a que tú hagas el día de hoy, que te atrevas a ser vulnerable, que te atrevas a mejorar y que entiendas y te explores en ti mismo para poder ver en los demás los tres aspectos del ser humano: físico, mental y emocional. Explóralos. De aquí en adelante trata de ver a las personas en estos tres y haz un pequeño análisis. Esta persona, ¿cómo funciona en lo físico? ¿Cómo funciona en lo emocional? ¿Cómo funciona en lo mental? Empieza a ver a la gente desde esta perspectiva. También tú analízate, que es tu mejor campo, analízate lo más que puedas y vas a ver que vas a empezar a ver a los equipos de trabajo de una manera muy distinta a como los has visto hasta el día de hoy. Y vas a ver que con el tiempo vas a tener muchos mejores resultados de los que antes has tenido, porque vas a administrar mejor todo tu recurso humano. Suerte con eso.